Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bendecidos en gran manera? Bueno, qué bendición. Sí los veo sonrientes, dichosos. Señal de que algo maravilloso está pasando en ustedes. Amén. Vencedores en las circunstancias, en las pruebas, en todo. Esto, así es como funciona, ¿no? Esta vida de iglesia es una prueba para todos nosotros. Es como si estuviéramos como cuando estamos en primaria, ¿no? Primer grado, segundo grado, tercer grado, cuarto grado, quinto grado, ¿sí? Y siempre mensualmente hay unos exámenes, hay una manera como nos va aprobando, como vamos aprobando los cursos o nos vamos quedando. Pues le digo, la vida cristiana es así, ¿no? Es una prueba. Hay una ley que se llama la ley de sembrar y cosechar. Es una ley divina y por ella nosotros nos regimos, ¿no? ¿Sí se ha dado cuenta que lo que usted siembra se va a recoger? Pórtese mal en su casa cuando somos muchachos y verá que después llevamos del bulto. ¿Sí? Y uno dice, ¿y por qué? No me porté muy bien. Pórtese bien y todo le va a salir muy bien, ¿no? La Biblia dice que ese es el primer mandamiento que tiene promesa, ¿no? Sea obediente en su casa, obediente a sus papitos, le irá bien y será de larga vida. No lo haga así y no le va a ir muy bien, ¿no? Y somos redimidos y todas estas cosas, pero no va a ser, siempre tenemos unas consecuencias que van a venir sobre nosotros de nuestras equivocaciones. ¿Sabían eso? Hay unas consecuencias, ¿no? Hay unas consecuencias. De esas consecuencias no estamos redimidos, ¿no? Entonces, siempre hay que ver cómo nos comportamos ahora, y si sabemos que esta vida es una prueba, entonces andemos bien, sembremos bien, cosecharemos bien. Quiero hablarles esta mañana de cómo abundar en la gracia de dar. Les anticipo que ustedes son una iglesia dadora, ¿no? Amén. Ustedes son una iglesia dadora, pero yo quiero que ustedes abunden mucho más, ¿no? Mucho más en esta gracia de dar, porque la gracia de dar es una habilidad sobrenatural de Dios, es una habilidad de Dios en usted, es una provisión divina en el área de las finanzas. Les repito, la gracia de dar es una habilidad de Dios sobrenatural en usted, ¿no? Es algo sobrenatural. Es una provisión divina en el área de las finanzas. Entonces, ¿cuántos quieren esa gracia de dar? Encontramos en Corintios 2 capítulos, en la segunda carta a los Corintios, 2 capítulos, y esos 2 capítulos hablan de dar. Hay unos principios, hay unas cosas importantes allí que las vamos a ver. Pero el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta de Corintios habla de dar. Y usted sabe que cuando Dios nos enfatiza algo, usted debe prestarle atención, ¿no? Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, 2 capítulos nos enfatizan del hablar en lenguas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que a Dios le interesa mucho que usted hable el idioma del Espíritu Santo, ¿no? Amén. Pero eso no es como tan frecuente en nosotros, ¿no? Ni siquiera nosotros que estamos insistiendo cada vez. Y yo escucho a algunos hermanos y todavía no lo tienen claro en su vida, ¿no? O sea, no les es interesante. Dios realmente nos habla de las cosas que no le interesan a su naturaleza humana, ¿no? Amén. O sea que a sus sentidos no tiene nada que ver con esto. Y sus pensamientos tampoco. Por eso nos hace énfasis en las cosas que deberíamos hacer.
Entonces, quiero hablarles hoy de qué. ¿Cómo abundar en la gracia del dar? 2 capítulos, el capítulo 8 y el capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios, nos hablan de esta habilidad del dar. Amén. Quiero que abra su Biblia, si trajo su Biblia, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Vamos a ver el versículo 7. Bueno, les cuento cuál es el contexto de esto. Pablo está en Macedonia, una provincia bien lejos de Acaya. Son 2 provincias, como decir Antioquia con Casanare, ¿no? Una provincia, allá se llamaban provincia, aquí llamamos departamento, ¿sí? Entonces, Pablo estaba en la provincia de Antioquia, en el departamento de Antioquia, y Acaya estaba aquí en Casanare, Corinto. Entonces, él envía a Tito. ¿Se acuerdan quién es Tito? ¿Quién es Tito? Ustedes que leen la Biblia. ¿No se acuerda ninguno quién es Tito? Es una carta que el apóstol Pablo escribe a Tito. ¿Se encuentra usted después de Timoteo? Las 2 cartas a Timoteo, está la carta a Tito, uno de sus fieles colaboradores. Él apreció mucho a 2 personas por su fidelidad, a Timoteo y a Tito. Y en las últimas de su vida le quedaron muy pocos. Tenía un equipo como de 40 personas. En todo su furor eran como 40. Pero al final uno solamente encuentra a Tito, Timoteo y Lucas y otros 2 pacientes ahí. De resto, en las dificultades se le abrieron estos personajes. Y eran apóstoles, eran profetas, eran gente muy buena, pero cuando vieron que tuvo muchos problemas, ellos lo abandonaron, ¿no? Y él en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, él habla de todas estas cosas que le estaba pasando. Estaba hablando su corazón allí desde la cárcel y diciendo las cosas. Pero viene Pablo y envía a Tito desde Macedonia hasta Acaya, hasta Casanare, desde Antioquia hasta Casanare. Y acuérdense que eso no había ni tren, ni bus. De aquí nos gastamos varias horas a ir a Antioquia, no en bus. Pero tampoco había avión. Casi que era en burrito o a pie, o dándole la vuelta, pero había que navegar bastante. Entonces, habían esas posibilidades, pero él lo envió. Tuvo que haber sido una gran necesidad para los corintios de aprender el dar en la abundancia. Entonces, voy a hablarles de 2 cosas hoy. El dar en la escasez y el dar en la abundancia. Amén. 2 cosas, de esas 2 cosas voy a enfatizar hoy. Dar en la escasez, dar en la abundancia. Pero mire el 8:7. Escuchen lo que dice. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Pero me leí el versículo 8, el 7, perdónenme. Por tanto, como en todo abundáis, miren qué abundaban ellos. ¿En qué abundaban? En fe, en palabra, o sea, tenían mucho conocimiento. ¿En qué más abundaban? En ciencia, tenían palabra de conocimiento, palabra de ciencia. ¿Qué más tenían? O sea, eran muy entusiastas, ¿sí? Los corintios eran muy entusiastas, hacían muchas cosas, muy entusiasmados andaban estos corintios. Y otra cosa, ¿cuál era? Amor por ellos. Amaban a Pablo, amaban a todo ese equipo, lo amaban demasiado. Pero, ¿qué no tenían? La gracia de qué?
del dar, la gracia del dar. Entonces él le dice, Pablo les escribe y les dice, yo quiero que ustedes abunden en esta gracia del dar. Es una gracia, es una habilidad sobrenatural de Dios en usted. Y es que les dije, un privilegio, una provisión abundante desde el cielo, desde lo sobrenatural. Eso es la gracia de la cual estamos hablando. Entonces, es posible que usted acceda a una parte de la gracia, pero no a todas, ¿no? O sea, que usted sea muy bueno. Por ejemplo, si hablamos, hay hermanos aquí que son buenos en la sanidad, ¿no? Se mantienen sanos, ¿sí o no? O sea, toman esa parte de la gracia de Dios y caminan en salud divina y la batallan y la pelean. Hay otros que no son buenos en esa área, ¿no? Y siempre están con problemitas de salud. La gracia es para todos, ¿sí o no? En el mismo lugar donde Él pagó por nuestros pecados, pagó por nuestra salud. Amén. O sea que todos nos podemos mantener sanos, pero a veces no somos hábiles en esa gracia, ¿no? Otros son hábiles en la gracia del dar, por ejemplo, ¿no? Otros no. Otros no. Somos tacañitos, medios apretaditos y no lo queremos hacer. Entonces, es posible, porque lo estamos viendo, ¿no? Ellos eran abundantes en fe, poderosos en fe, poderosos en conocimiento, poderosos en palabra, amaban a sus líderes, pero no eran dadores. ¿Qué hizo Pablo? Les envió allá a Tito y lo dejó allá hasta que les enseñara a dar en la abundancia. A dar. Ellos eran, los corintios no eran como los macedonios, ¿no? Los macedonios tuvieron problemas económicos cuando llegó Pablo. Luego se volvió, los filipenses que eran macedonios fueron uno de los mayores dadores en el ministerio de Pablo. Pero cuando él llegó, estaban en crisis. Miren el capítulo 8, versículo 1. Vamos a leer del 1 a 5 para que ustedes se enteren de lo que estaba pasando. Dice, asimismo, hermanos, les hago saber de la gracia de Dios que se ha dado en las iglesias de Macedonia. No era una sola iglesia, eran iglesias de Macedonia, ¿no? Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Oiga, qué raros estos macedonios, ¿no? ¿Sí o no? ¿A usted no le parece raros? Claro, porque dice que tenía una terrible prueba de escasez. ¿Y cómo estaban? ¿Y qué nos pasa a nosotros cuando tenemos escasez? Cuando usted está en una prueba, ¿cómo se pone? Se nota, ¿no? Uy, aquel hermano está pasando por una prueba difícil. ¿Por qué? Porque su semblante se cae, ya ha perdido el gozo. Pero esta gente de Macedonia, llenos de gozo, y descrestaron a Pablo en el dar. O sea, Pablo no esperaba que ellos dieran lo que dieron por la situación en que vivían. Mire lo que sigue diciendo. ¿Se parece a nosotros? No mucho, ¿no? Porque la profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de ellas. Mucho más allá de lo que él esperaba, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí en este versículo yo encuentro una cosa muy importante. Si Jesús no es su Señor, usted no es un buen dador. Mire, ellos primero se dieron al Señor, pero luego se dieron a la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuál es el principio allí?
Si usted tiene a Jesús como su Señor, usted es un dador excelente. Si Jesús no es su Señor, para muchos Jesús solamente es el Salvador, ¿no? No me interesa mucho lo que Él me diga, me gusta porque soy salvo, me regaló la salvación y ya. Pero no me intereso de más. Pero mire que esto tiene que ver con que Jesús sea su Señor. Si Jesús es mi Señor, yo voy a ser una persona obediente, mi vida va a ser diferente. ¿Por qué? Porque usted cambió de reino. De ser un hijo del diablo pasó a ser un hijo de Dios. Donde Jesús es su Señor. Es un cambio de señorío, ¿no? Estar en la iglesia, ser nacido de nuevo o llamarse cristianos es un cambio de señorío. Dios dice que nos trasladó del poder de la oscuridad y nos puso en el reino de su amado Hijo. Es como que nos sacó de aquí y nos puso allí, ¿no? Nosotros estamos en el reino de Jesús, en el reino de la luz, en el reino de la victoria, pero tiene que Jesús ser su Señor para que usted pueda ser obediente a la palabra de Dios. Amén. Leamos nuevamente ese versículo. Dice, de manera que les animamos. ¿Dónde voy? Perdón. Al 5, ¿no? Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que animamos a Tito, lo exhortamos, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Y luego sí viene a decirles en qué ellos eran fuertes y en qué estaban débiles, ¿no? Abundar en esta gracia. ¿Cuál gracia? ¿Cuál es esta gracia entonces? La gracia de dar, ¿no? Tito fue enviado por Pablo a Corinto para enseñarles a dar. También podemos sacar aquí una conclusión. Si usted no aprende, si no le enseñan, usted no puede ser un buen dador. Amén. No es natural que nosotros seamos dadores. Por naturaleza, nuestro papá, ¿cómo era? Un tacaño. El diablo era tacaño, ¿no? Sí. Pero ahora cambiamos de reino, pasamos al reino de Jesús y necesitamos conocer que ese nuevo reino es de generosidad. Dios es el más generoso de todos. Nos ofreció a su Hijo en sacrificio, lo ofreció como un holocausto, ¿no? Por nosotros, para salvarnos a nosotros. Es el mayor dador. Y luego dice, y si Dios no le negó a su Hijo, dice, le da todo a usted. Todo se lo puede dar a usted. Todo se lo ha dado. Pero usted tiene que coger estas cosas y creerlas, ¿no? Porque en los momentos difíciles pareciera que Dios nos hubiera abandonado. ¿Usted no dice eso? Yo me siento como abandonado, ¿sí? Me siento como que Dios no me escuche, como que ya no me quiere, como que antes me rechaza. Así nos hace ver el enemigo que es nuestro Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? En Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice una cosa que a mí me saca de muchas dificultades. Y es que dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que usted no se la busque. O sea que las tentaciones vienen a nosotros porque nosotros cedemos de alguna manera desde la parte de nuestra carne, le cedemos al enemigo. Pero luego dice, fiel es Dios. A mí me encanta eso que dice, pero fiel es Dios. No me dejará ser tentado más de lo que yo resisto, sino que juntamente ¿a qué? A la tentación me da la salida para que yo no desmaye. O sea que cuando usted esté pasando por momentos difíciles, si usted se acuerda de esa promesa, usted sale victorioso. Porque ¿qué es lo que está diciendo? Yo estoy al lado suyo, yo no estoy en contra suya. El enemigo nos hace ver que Dios está en contra suya. Que ya no le quiere oír nada, no le quiere, le cortó el chorro en todo. Entonces uno queda como muy abandonado, ¿no?
porque el enemigo le hace ver eso. Pero cuando usted lo entiende, dice, no, Dios está a mi lado, Él es fiel, Él no me deja ser probado más de lo que yo resisto. También podemos ver una cosa, Dios no prueba a sus hijos. Amén. No los prueba con el mal. Él prueba su fe de otras maneras, pero con el mal no prueba ninguno. Santiago capítulo 1, versículo 12, 13, 14 y 15, Dios no tienta a nadie con lo malo, ni Él es tentado por el mal. O sea, yo puedo estar seguro que cuando estoy pasando una dificultad económica o de dolencia o de cualquier cosa, Dios no está metido en esto. Amén. Yo puedo decir, esto no vino de Dios. Esto me vino porque yo me lo busqué, pero Dios es fiel. Amén. Dios es fiel y Él no me deja ser probado, tentado. Es una tentación horrible. No me deja ser tentado más de lo que yo puedo resistir, sino que juntamente a esta prueba, a esta tentación, Él me da la salida para que yo no desmaye. Amén. Qué seguridad tan poderosa cuando usted está pasando dificultades. Porque una cosa le digo, usted pelea solito su batalla. Amén. Digamos una pareja de esposos, si se quieren mucho y se aman mucho, pero si ella está pasando la prueba, es ella. El marido, ¿qué hace? Pues le lleva agüita, la lleva al médico si es necesario, pero él no entra en esta pelea. Esta es una pelea entre usted y el diablo. Amén. ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo, Pedro, el diablo te va a zarandear como se zarandea el trigo? ¿Usted sabe cómo zarandean las señoras el trigo? Para sacarle impurezas, es así, mecidito. Y le dijo, Pedro te va a zarandear. Y él le dijo, yo he pedido a mi Padre que tu fe no falte. Nada más pudo hacer en esa batalla, en esa pelea que usted tiene, nadie más. Nadie más. Yo anoche veía a Omar trabajando peleando realmente casi como cada hora yo lo oía, batallando allá su fe, una congestión, una gripa, una cosa. Pues uno apenas, Señor, gracias porque su fe no falta, ¿no? Pero yo no me voy a desvelar ahí al pie de él. Le llevo remedito, le llevo alguna cosita, le digo, tú puedes, nada más. Porque no es mi batalla, es su batalla. Usted necesita aprender a pelearla. Amén. Aprenda a pelear, pero aférrese a la palabra, ¿sí? Aférrese a la palabra. Gracias, Padre, yo me la busqué, pero tú eres fiel. Gracias, y tú no me dejas ser tentado más de lo que puedo resistir. Y hemos aprendido que después de eso, ¿qué viene? Madurez, viene como un gozo maravilloso de todo lo que ha dicho y que usted salió victorioso. Amén. Entonces dice, pero el que haya pasado la prueba, yo le daré una corona de vida. Tiene una recompensa, usted sale súper fuerte. De una pelea esa sale fuerte. Yo no sé por qué. Debía ser uno débil y sale fuerte. Porque Dios convierte todo mal en bien. Eso es por causa de sus hijos. Esto no le pasa al mundo, esto le pasa solamente a los hijos de Dios. Amén. El mundo se puede destruir en una prueba. Y usted lo ha visto, ¿no? Y se cuelgan del cuello, bueno, les pasa cantidad de cosas. No vuelve nunca más a surtir. Para usted no es la prueba, es eso. La prueba es para crecer. La prueba es para que su fe se purifique. Y usted pueda ayudar a otro. Porque cuando usted pasa por una circunstancia, mañana está usted ayudando a otro diciéndole, oiga, yo tengo el remedio. Eso es aquí así. ¿Por qué? Porque usted lo vivió. Usted lo vivió en carne propia. Y ahora se goza y dice, Padre, yo ya sé cómo es esto. Y ya sé que el diablo no es como se pinta. Amén. O sea, el diablo no tiene poder contra usted, usted se lo da. Por eso es que comienza él diciendo allí, dice, usted se ha buscado la prueba, pero yo soy fiel. Entonces estamos gloriosos por esto, recontentos, disfrutando, porque en medio de la prueba yo salgo victorioso, salgo crecido,
crezco, dice, para que no me falte nada de ahí en adelante en su carácter, en estas cosas. Es una prueba de su carácter, una prueba de su fe. Amén. Me salí yo de la cosa. Entonces, ¿qué podemos entender de esto que leímos? Que cada uno de nosotros podemos abundar en esta gracia del dar. Los macedonios dieron ¿desde qué punto? Desde su escasez, ¿no? Pero ustedes van a aprender hoy a dar desde el punto de la abundancia, ¿no? Desde el punto de la abundancia. Eso fue lo que vino a hacer Tito a Corinto. Y por eso les comienza con este ejemplo. Pablo les escribe y les dice, oiga, lo que pasó en Macedonia es inusual. ¿Qué es lo primero que usted para cuando tiene escasez de billete? La iglesia, fuera. Tire filo, mija. ¿Por qué? Porque se acabó. No hay. Entonces lo primero que usted para es el dar en la iglesia. Lo segundo es su ánimo. ¿Sí? Su ánimo se pone por el piso, porque no solamente es lo que usted está sintiendo, sino cómo le está manejando su mente, cómo el enemigo está manejando su mente en esos momentos. Entonces, aprendemos cositas maravillosas, ¿no? Yo peleo solito mi batalla, no tengo ayuda, solamente la ayuda de Dios, pero Él está diciéndole, cuando lo noquea el diablo, le dice, levántese mi hijo, usted puede, derribado, pero no destruido. Amén. Pero Él no es que entre y dice, venga, diablo, que no. Él espera que usted esté macanudo, como dijo Rodman, ¿no? Macanudo. Pero la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. ¿Han leído? Dios ama al dador alegre. Mire que no dice que Dios ama a las personas alegres, ¿no? ¿Sí o no? Pues ustedes son alegres por naturaleza, las mujeres son muy alegres, pero ni tampoco dice que ama al dador. Tiene que tener una característica, ¿cuál es? Un dador alegre, o sea, una iglesia o una persona que se alegra cuando da. Esto es la clave, se alegra cuando da. Y ustedes han leído algo del pastor John Austin, un pastor, ya murió el que tiene ahorita la iglesia más grande casi de Estados Unidos, es el hijo, Joel Austin, una iglesia de mucha gente. Pero este papá, este señor, don John Austin, cuando él empezaba, él era bautista, pero con el hermano Kenneth Hagin recibió el bautismo en el Espíritu Santo y el tipo dejó su tradición bautista y se volvió un pentecostal poderoso, duro, y comenzó a crecer muchísimo. Y él tenía esta costumbre, y me gustaría que la implantáramos nosotros. Cuando él decía, se llegó el momento de ofrendas y diezmos, toda la iglesia se ponía de pie, gritaba y aplaudía. ¿Cuándo quieren ustedes gritar? Después no, pero con ese grito no asustan al diablo. Él les decía, este es el mejor momento, el momento de dar sus ofrendas, sus diezmos. Y ellos inmediatamente se levantaban, se ponían de pie, gritaban y aplaudían. Otro pastor bautista, cuando oyó de eso, un día se fue camufladito y encontró que eso era cierto, ¿no? Y el tipo dice, yo nunca había visto que los cristianos se alegraran tanto con el dar. Porque casi la mayoría de las iglesias, cuando se comienza a hablar de diezmos de ofrendas, todo en silencio, es un funeral, es como allí, todo está. Pero esa iglesia se acostumbró a eso. Y este bautista también se convirtió, se volvió pentecostal, recibió el bautismo y hoy tiene también una iglesia muy grande. Pero me gustaría hacerles una propuesta.
¿por qué no implantamos en Famife como una cultura? Tan pronto la persona que está ahí se llegó la hora de diezmos y ofrendas, usted se levanta, grita, aplaude, como que se enloquece. Y es que el gritar es muy poderoso, es muy poderoso. ¿Se acuerda cuando Jericó? Los israelitas eran esclavos, no eran guerreros. Dios tuvo que enseñar, pero no se puso y les enseñó karate y cosas de esas, ¿no? ¿Qué les enseñó? La estrategia de él. Vayan esta semana, van y le dan una vuelta a Jericó, y la ciudad era grande. Le dan una vuelta, calladitos. Todo el mundo en silencio. Solamente al final los sacerdotes tocaban la trompeta. Ya. Pero todo el mundo en silencio. 6 días. Al 7º día tenían que darle 7 vueltas todos callados. Pero a la última vuelta todos iban a sacar todo eso que tenían resguardado allá de que no podían hablar, y ahora iban a gritar. Y ellos gritaron hasta que los muros se hundieron. Algo hay cuando usted grita. Algo pasa cuando usted grita. Porque no fue más. Eso empezó a temblar. No, y eran muros gruesos, porque se acuerda que la señora Raab vivía sobre el muro, o sea, tenía su casa, por lo menos era de 3 metros de ancha la pared, ¿no? Y si una pared de 3 metros se cae, igual no pueden entrar, tuvo que hundirse, eso tuvo que hundirse, porque ellos entraron tranquilitos. Entonces, hay un gran secreto en el gritar. En el gritar hay un gran secreto, ¿no? Cuando usted grita, usted está como expresando su fe. Y si usted mira en las batallas es igual, ¿no? Recuerda que Moisés dijo, me parece que, no, Josué dijo, esto me parecen gritos de batalla, porque era un guerrero, ¿no? Y él dice, no, esos son gritos de fiesta, Señor. Pero gritaron, ¿no? Gritaron. Entonces, ¿cómo les parece? ¿Implantamos? Entonces ensayemos. Este es el momento de diezmo y ofrenda. Pero ¿qué es lo que hacemos? Nos paramos, gritamos y aplaudimos. Bueno, hágale a ver. Este es el momento de diezmo y ofrenda. Eso es. Pero la iglesia no espera que le digan, sino que tan pronto usted oyeron diezmos o ofrendas, un grito se levanta. Bueno, queda implantado, ¿no? Ustedes aprobaron. Bueno, muy bien. Pero mire esto, cuando usted pasa momentos difíciles económicos y usted sigue dando, eso es virtuoso. No todos lo hacemos, pero cuando usted es capaz de hacerlo, eso es muy, muy poderoso. Esta gente lo hizo. Y Pablo quedó admirado porque dieron mucho más allá de lo que ellos realmente tenían, ¿no? Amén. Entonces fue inusual lo que ellos hicieron. Gozo y dar. Se gozaron mucho en sus tribulaciones, y eso es lo que ahora nos dice Santiago. ¿Se acuerda qué dice Santiago? Téngalo por sumo gozo cuando se halle pasando diversas pruebas, ¿no? Esta gente hizo eso y lograron que Pablo les escribiera poniéndolos como ejemplo allí, y que nos diera ejemplo a nosotros con estas cosas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Dieron de su escasez. Eso es honroso para Dios, ¿no? Entonces, cuando esté pasando dificultades, sea más dador. No importa qué tanto sea lo que usted da, ¿no? ¿Por qué? Porque mire que Jesús admiró de la viuda solamente que dio 2 moneditas de 100 pesos o de 50 pesos. Y usted ni la reclama del supermercado, ¿no? Dice, quédese con eso. 2 monedas de 50 son 100 pesos, no me sirven de mucho.
y las deja. Eso tenía ella. Pero Jesús estaba mirando, él dice, y él veía cómo los ricos daban ¿de dónde? De su abundancia. Pero esta mujer dio ¿de dónde? De su necesidad todo lo que tenía. Por eso admiró tanto y por eso no sé quién sería después de la señora, pero Dios es fiel. Dios es fiel. Ella dio sus 2 moneditas, digamos, de 50 pesos aquí para nosotros, ¿no? Que no tienen mucho valor. Ya les digo que ni siquiera yo casi no la reclamo. Reclama uno por ahí de 200 en adelante, ¿no? Pero 2 moneditas. Pero el Señor estaba pendiente. Y sabe que si Él no cambia, ¿dónde se la pasa? ¿Dónde se la pasa mirando el Señor? Sus diezmos, sus ofrendas. Sus diezmos, sus ofrendas. Y no dijo qué alabanza tan linda tienen, ¿no? No, nada de eso dijo. Dijo, esa señora dio mucho más de lo que todos dieron. O sea que no tiene que ver con la cantidad. Para muchas personas es de lo que usted tiene de eso de lo que usted tiene. Porque para Dios es un olor fragante. Esa ofrenda de esa señora fue la mejor para Dios. Y Él no miente, ¿no? Si fue buena para Jesús, para el Padre fue excelente. Amén. Entonces, no es tanto la cantidad. Para unos, 1 millón de pesos todavía es escasez. Pero para otros 1 millón de pesos es súper generosidad. O sea que no hay un valor en que usted tenga que decir es de esta manera, ¿no? Sabe que es su corazón, su generosidad. Amén. No es la voluntad de Dios que los cristianos nacidos de nuevo siempre sean pobres. No es la voluntad de Dios. Amén. Mire el versículo 9. No es la voluntad de Dios que los cristianos nacidos de nuevo siempre sean pobres, que siempre tengan problemas financieros. Está bien que cuando llegamos los traemos, ¿sí? Pero después usted ya es un súper duro. Amén. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la gracia del dar. Versículo 9. Mire esta clave. Dice, Jesús, siendo rico, ¿qué pasó? Se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Mire esto, que donde mismo Él pagó sus pecados, se cargó con sus enfermedades, se llevó la maldición de la ley, la pobreza. Allí mismo, en la cruz, nos redimió de la maldición de la pobreza. ¿Pero por qué andamos como andamos? Ya llevamos hace 5 años en la iglesia y todavía andamos como muy de rastra, como dijo, ¿quién fue que dijo? Como las huyamas. Florecidos pero de rastra. No, la voluntad de Dios es que usted tenga todo suplido. Entonces, ¿qué es un rico en Dios? ¿Qué es un rico en Dios? Alguien que tiene ¿qué? Provisión abundante. Provisión abundante en todo. Ese es un rico para con Dios. Que tiene todas sus necesidades suplidas. O sea, tiene su casa, ya tiene su casa, no tenía casa. Cuando llegó Famife, ahora ya tiene su casa, ahora tiene su moto, tiene su carro. Y eso también es muy diferente la prosperidad de las personas, ¿no? Para algunos es una buena cicla, ¿sí o no? Porque no sabe conducir y dice, a mí no me gusta conducir. ¿Para qué le va a dar un carro? Pues con una cicla tiene. Para otro es una moto, para otro es un carro, para otro es una camioneta ya de tal marca, una Toyota, una de esas que tiene como 4 argollitas, ¿cómo se llaman? La Audi, bueno. Es diferente esa gracia para cada uno. Es diferente. Pero lo que les digo es que Él quiere que ninguno de nosotros seamos pobres. Pobres que tengamos escasez. Pobres que tengamos escasez de muchas cosas y casi de todas. ¿Qué hizo Jesús?
se hizo pobre siendo rico. Algunos dicen que Jesús fue muy pobre. No, la Biblia dice, él fue rico. ¿Dónde se hizo pobre? En la cruz. En la cruz se llevó todos mis pecados, se llevó todas mis enfermedades y se llevó la maldición de la ley. La maldición de la ley se la llevó allí. Amén. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3 versículo 13? Cristo me redimió de la maldición de la ley, se hizo maldición por mí, porque está escrito, maldito es todo aquel que muere colgado de un madero, para que la bendición de Abraham nos alcanzara a nosotros los que no somos judíos. ¿Y cuál era la bendición de Abraham? Te voy a hacer muy rico. Amén. Entonces la voluntad de Dios es que usted tenga todas sus necesidades suplidas, que tenga provisión abundante en todo. Deuteronomios 8:18 dice, Dios es quien nos da el poder para hacer las riquezas. Dios es quien le da el poder a usted. O sea que Dios no está en contra de que usted sea rico. ¿En qué está en contra de Dios? Que usted sea tacaño, que usted sea, ¿cómo se llama? Avaro. Él está en contra de eso, pero Él no está en contra de que usted tenga todas sus necesidades suplidas, es decir, que sea rico. Amén. Entonces no es malo tener riquezas. Proverbios 10:22 dice, la bendición del Señor es la que nos enriquece y no le añade dolores de cabeza. Entonces, dos razones por las que nos levantamos, gritamos, aplaudimos, nos volvemos como loquitos cuando se habla del dar. ¿Por qué? Mire, la primera es que dice, Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Sea usted un dador alegre, un dador alegre. Y la segunda es Filipenses 4:17. Dice, Dios quiere fruto que abunde en su cuenta. Dios quiere que su cuenta esté cada vez más llenita, que haya abundancia. ¿Y usted sí cree que Dios es poderoso para hacer que abunde en usted toda su gracia? Amén. Usted puede decir, ¿pero de dónde? Dios es poderoso y Él hace que abunde en usted toda su gracia para que usted tenga todo lo suficiente en todo momento y tenga para dar. Pero la clave es la gracia de dar. La clave de esto es la gracia de dar. Amén. Entonces, considerando estas dos cosas, sí nos podemos volver loquitos, nos levantamos, gritamos, aplaudimos, lo que usted quiera hacer allí cuando se habla del dar. ¿Por qué? Porque Dios ama a un dador alegre y porque Él quiere que la cuenta suya abunde. Ese es un término contable, que su cuenta esté bien repletica, bien llena, ¿no? Amén. Realmente yo nunca había visto creyentes tan contentos en el dar. Ustedes comienzan, algunos ya lo tenían, pero comenzamos a hacerlo y vamos a hacerlo diariamente. Ese fue nuestro compromiso, ¿no? Así que no se les olvide, cuando comenzamos diezmos, ofrendas, ya usted está gritando, usted está levantándose, está aplaudiendo, haciendo, si quiere salir y dar una vuelta, correr, todo eso está bien. Escuchemos ahora la palabra de Dios y creámosla como si fuera la palabra de Dios. Pablo da testimonio de los tesalonicenses, dice, ellos recibieron la palabra de Dios no como palabra de hombres, sino como es realmente la palabra de Dios. Así somos nosotros, recibimos la palabra como es la palabra de Dios. Es diferente, la Biblia es diferente a cualquier libro, ¿no? Usted puede leer cualquier libro y dice, bueno, pues esto es de hombres, pero esto es la palabra de Dios, es el manual de conducta y de fe para usted. La Biblia es un manual, ¿no? Un manual es como el recetario del ser humano, ¿no? Usted compra una licuadora y si es un poquito prudente, lee primero a ver cuánto lo puede dejar ahí girando y si no la funde. De arrancadita la fundió y dice, esta no sirvió para nada. No leyó las instrucciones. La Biblia es el manual del constructor. Dios nos creó y nos dejó un manual. ¿Cómo puede usted vivir?
de una manera especial. ¿Y cómo puede usted crecer en estas cosas del dar? Amén. Ya les dije, la vida cristiana es una prueba. Siembra y cosecha. Gálatas 6:7 dice, no se engañe, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge, ¿no? Algunos dan, pero no esperan cosechar. ¿Usted ha visto un agricultor que bote sus semillas, se compra unos costalados de semilla y la bota en cualquier lugar? ¿Qué hace él? Él busca un terreno bueno. Lo primero que busca es un terreno que sea bueno. Mire, los arroceros están llegando a las bocas del Pauto. ¿Qué buscan ellos? Buena tierra. No importa lo lejos que le queda. Pero si ellos tienen buena tierra, aseguran cosecha. Lo mismo es esto. Esto es lo mismo. Si usted es juiciosito, entonces ¿dónde sería el terreno de dar? Hablando espiritualmente. Su iglesia donde usted se alimenta, donde hay evangelismo, donde se puede hacer programas para salvar. Ese es el terreno excelente para que usted siembre, ¿no? Amén. Entonces, esta cuestión de la gracia del dar tenemos que aprenderla. Tito fue a Corinto para enseñarles la gracia de el dar. Amén. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice que la fe viene, o la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. La fe es por el oír la palabra de Dios. Amén. Entonces, donde la misma sangre de Jesús se derramó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, allí mismo su sangre nos redime. O sea que el problema de la pobreza, ¿qué es? ¿Falta de dinero? No, es algo espiritual. Y no se redime con que usted tenga dinero. No, sigue siendo pobre. Este es un problema, solamente lo redime la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos libertó de la maldición de la pobreza. Amén. Entonces una persona puede tener plata y ser pobre, porque esto es una cuestión espiritual. Amén. Entonces, la Biblia solamente habla de dos cosas. Vaya al capítulo 9 de 2 de Corintios. Nueve 6. Esta es una ley. Dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Pero el que siembra generosamente, generosamente segará. Amén. Dos maneras de sembrar. ¿Cuáles son? Escaso, generoso. ¿Sí? Yo quisiera que hubiera un intermedio entre eso. No decía, Señor, pero ¿por qué no puso un intermedio? ¿Sí? Un medio generoso. No dijo escaso o generoso. O sea que su dar tiene un remitente. Escaso o generoso. No se va a equivocar el remite llegar a donde usted está. Pero el remite llega escaso o llega generoso. ¿Qué pasa entonces con esa ley? ¿Qué sería un escaso y un generoso de todo lo que hemos hablado? ¿Cómo sabría usted que alguien es o que usted está dando escasamente o generosamente? Exactamente. Cuando solamente usted da su comodidad, cuando da su comodidad usted está siendo escaso, ¿no? Tiene $1.000.000 en el bolsillo y da 50 y dice, uy, dio bien. ¿Pero qué dio? ¿Escaso o generoso? Escaso. ¿Qué tiene que haber para que usted sea generoso? Tiene que ser algo que a usted como que le produce cierto dolorcito, que cuando usted da una y otra vez y luego tiene una necesidad y dice, uy Dios, yo no sé qué me pasó, pero yo di mucho, esta plata yo la necesitaba y ahora ya no la tengo. Eso es generoso. Alguien generoso es esa persona, ¿no? No solamente da su comodidad, ¿no? Si ve que Jesús dice, todos ellos dieron de lo que les sobraba,
pero ella dio su sustento. Ella dio su sustento. Entonces, cuando a usted le duele un poquito y da, y le duele un poco y un día se lamenta y se admira, usted está siendo generoso, ¿no? Amén. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo es su cosecha? Abundante, generosa. Generosa, su cosecha es generosa. Siempre necesitamos sembrar como el agricultor, ¿no? No, ay, se fue mi platica. No, gracias Padre, yo estoy sembrando y mi cosecha es generosa porque yo soy un dador generoso. Usted sabe si es un dador tacaño o generoso, usted lo sabe. Amén. Si le duele un poquito y cuando necesita algo dice, esa plata que yo ya he dado, entonces como que suma, dice, uy, en este mes he dado. Ustedes son muy generosos. Ustedes han dado, sumaban qué días los contadores, y me parece que han dado como 230 millones al año. Eso quiere decir que ustedes son generosos, ¿no? Pero yo quiero que ustedes sean mucho más generosos, porque el reto que nos pusimos, que el año entrante debemos recibir 500 millones. Amén. ¿Ustedes lo creen? ¿Son capaces de multiplicar eso? Amén. Es así como funciona esto, ¿sí? Y mira lo que Pablo dice. Esto es Filipenses. Vaya a Filipenses un momentico conmigo, por favor. Filipenses 4. Vamos a leer desde el versículo 13. No, desde el 10 leamos. En gran manera me gocé. Desde el 10, porfa. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haber revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Mira esta manera tan maravillosa como Pablo habla. No es que tenga escasez, pues que he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Sé vivir en abundancia, sé vivir en escasez. Eso es, y está contento con todo. No todas las veces hay gran abundancia, ¿no? A veces hay escasez. Yo vi a la parentela que viene ahorita a Venezuela y hay unos ricachones y dice, pero nada que hacer. Ni siquiera a veces hay que comprar, o es demasiadamente caro, o no le venden a uno, sino tasadito. Ellos se la pasaban paseando, ahora tienen que hacer cola de 3-4 días para comprar una tanqueada de gasolina. Entonces, se les puso la cosa grave, no porque no la tengan, sino porque ya no hay nada que hacer, ni para pasear, les toca encerrar. Entonces me decía, pero ahora hemos aprendido una cosa, que Dios es fiel. Y ahora hemos aprendido. Nosotros en el año, hace 12 años, queríamos llevar rema para allá. Hicimos todo lo posible, pero como estaban tan abundantes, no le jalaron. Cuando ya me fui a hacer las inscripciones y todo eso, no aceptaron. Y yo dije, llegaba la palabra de fe en el momento oportuno. ¿No la aceptaron? Y ahí están, unos están allá, otros ya están aquí en Colombia. Pero eso es de lo que estamos hablando. Seamos generosos en esto, ¿no? Entonces, ¿qué dijo Filipenses? Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, mira esto, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. ¿Dónde estaba Pablo? Preso. Dice, y sepan también ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en la razón de dar y recibir, sino ustedes solos. Mire, y usted lee el libro de Filipenses y se da cuenta cuánto Pablo amaba a los filipenses. ¿Por qué?
suplieron sus necesidades en todo momento. Todo lo que pasó en Acaya, todo lo suplieron ellos. Todo lo suplió. Por ejemplo, nosotros llevamos 17 años, ¿sí? Y yo puedo hablar de la familia Benítez o García Benítez, ¿sí? Ellos han suplido necesidades de nosotros desde esa época hasta ahora, una y otra vez. Y yo puedo decirles, Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque ustedes han sido generosos y Él les da con generosidad. Amén. Entonces, esto es sumamente poderoso de lo que estamos hablando. Entonces, cuando damos generosamente, usted se estira un poquito, usted se estira más allá de lo común, más allá de la comodidad, se salió un poquito, ¿no? Y si lo da una y otra vez, ¿sí? Porque a veces dice, yo ya di para este mes, no vuelvo a dar. Pues bien, pero esto es una y otra vez, una y otra vez, ¿no? Cuando damos generosamente, una y otra vez, la siguiente semana usted piensa un poquito, oh Dios, se me fue la mano, estaba muy emocionado cuando vi esta predicación, di mucho, Señor. Ahora estaba necesitado de ese dinero, pero prepárese porque la generosidad de Dios no afecta solamente su bolsillo, sino también su corazón. Esto es bendición económica y bendición espiritual. Amén. Cuando usted es dador generoso, eso tiene muchísimo recompensa, espiritualmente, económicamente, físicamente. Usted va a apenas decirle, gracias Señor, tú eres mucho más allá de lo que yo pienso. Tú me das mucho más de lo que yo me había propuesto, de lo que yo quería tener. Amén. Cada uno desde su corazón, dice en el capítulo 9, versículo 7, dice, no desde su alma, desde su pensamiento o desde sus 5 sentidos, desde su corazón. Desde su corazón, dice esa escritura, desde su corazón. Amén. Entonces, mire, sin embargo, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y saben también ustedes, filipenses, que desde el principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en el asunto de dar y recibir. ¿Sabe que esto es un dar y un recibir? Por eso dijimos, vale la pena gritar, levantarnos, aplaudir, porque esto es un negocio de dar y recibir. Y usted sabe que siempre la cosecha es mayor que la siembra. Amén. Usted siembra un granito de maíz, ¿cuántas mazorcas coge? A veces 2, a veces 3, ¿no? Pero 2 mazorcas son más de 100 granos. O sea que usted en el maíz tiene la mayor abundancia, ¿no? El Señor dijo, usted recibirá 100 por 1. Y en una mazorca, usted cuenta los granitos de 2 mazorcas y tiene como 100 granos. ¿Sí o no? Entonces siempre es mayor la cosecha que la siembra, ¿no? Entonces espere, sea un buen agricultor. Estoy sembrando en buena tierra. Dígaselo cada vez, Señor, yo estoy sembrando en buena tierra y yo espero una cosecha generosa, porque yo estoy dando generosamente. Estoy dando donde me duele un poquito. Estoy estirándome más allá de la comodidad. Eso es generosidad. ¿Entendieron? Escasez de generosidad. Escasez es solamente dar de su comodidad. Pero generosidad es estirarse. Usted se estira un poquito allá, como que le duele un poquito. Como que le duele. Yo me propuse dar el 30%. Ya ves, cuando me llega buen billetico de, uy, Señor, me gustaría renegociar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque de 1 millón tenemos un arriendo y nos llega 1.300.000. ¿Sí? Y eso de una vez son 400.000 pesos que se va el diezmo y la ofrenda, ¿no?
porque yo doy el 30%. Entonces, eso como que, uy, Señor, este negocio no fue como muy bien calculado, Señor. ¿Por qué no lo miramos a ver qué podemos hacer, no? Y yo estaba dando el 20 y él un día me dijo, ¿y qué pasa si das el 30? Le dije, listo, Señor, a mí se me hizo fácil, listo, Señor. Pero a veces ese estirarse es costoso, ¿no? Eso es costoso. Pero la bendición es grande, ¿no? Hágalo usted, pruebe usted eso y usted se va a dar cuenta que, oh, Dios mío, eso viene de donde usted no esperaba. Cuando usted da generosamente, afecta su corazón, ¿no? Mire que el Señor dijo una cosa, ¿no? Él dijo que el enemigo de los cristianos no es el diablo, ¿no? ¿Sabe quién es el enemigo? El dinero. Dice, un siervo, o sea nosotros, no podemos tener dos amos. Y él está diciendo, uno de los amos soy yo, otro es el billete. ¿Y sabe a quién desprecia usted? Casi la mayoría de las veces, a su Señor. Por el billete. Porque, y él dijo, no puede agradar a los dos, o me agrada a mí o agrada a él. Y la mayoría de veces, si usted no se cuida, se dice, Señor, usted aguanta, ¿no es cierto? Sí, espere un poquito, Señor, a la otra. Y después tiene unos dolores de conciencia. Yo una vez sumaba una cantidad de plata que le debía a Dios. Eso fue en Bogotá. Y tenía necesidad, pero yo no había entendido y eso era una locura para dar. Yo daba muy tal, vaya cada 3 meses. Ay, descansaba, ay Dios, gracias. La mayoría de las veces, y siempre yo pensaba que Dios me estaba castigando por no haber dado, ¿no? Eso, tenía una buceta, se le partía la transmisión de, ay Dios mío, y unas varadas, y yo todo achacaba a eso, ¿no? Yo decía, uy, no, Dios, usted está siendo muy injusto conmigo. No era Dios, yo no entendía la cosa, pero sí el diablo lo condena a uno, ¿no? Cuando usted sabe cuánto debería dar y no lo da, usted anda condenado y anda esperando en qué momento me tropiezo. Y me va a sacar esto y me saca mucho más, ¿no? Pero eso fue 7 años. Y eran unas pruebas así, ¿no? Y yo alegaba con Dios, yo le decía, Señor, pero es que no puedo, mire qué tal. Uno saca siempre sus disculpas, ¿no? Hasta que aprendí. O sea, esto es un aprendizaje, ¿no? Él es el que le dice, procura abundar en esta gracia. Procure usted abundar en esta gracia, ¿no? Y dé con esperanza de recoger gran cosecha, ¿no? Usted sí puede decirle, Señor, yo soy generoso en mi dar. Y tú dijiste que a los generosos, ¿cómo lo recompensa? Con generosidad. Él es el mayor generoso de todos, ¿no? Y cuando el diablo venga a decirle algo, ¿usted qué dice? Diablo, yo tengo una promesa, ¿no? Él me dijo que si yo siembro generosamente, yo recojo generosamente. Y yo confío que será así como dijo. ¿Sabe que Pablo cuando iba preso para Roma? Duraron casi que náufragos en alta mar 14 días. Y cuando uno está muy angustiado se le quita las ganas de comer. Esos ni marineros, ni soldados, ni nadie comía. Porque lo uno habían botado todo ya por la borda, ¿no? Pero no tenían deseo de comer. Y al 14º día, Pablo se pone en medio y le dice, en medio de ellos le dice, señores, anoche estuvo el ángel de Dios conmigo. Y me dijo que ninguno de ustedes va a morir. Y ellos ya se daban por muertos todos. Ninguno de ustedes va a morir. Y yo sé que será como él me dijo. Y partió pan y comenzó a darles y todos comieron, se fortalecieron. A la mañanita, eso fue como al ratico se encalló el barco, se despedazó, pero todos salieron vivos. Eran 278 y todos salieron vivos. Pablo dijo, yo sé que será como Dios me dijo que sería. Y esa es una buena confesión. Gracias, Señor. Yo sé que tú me das como tú dijiste que me daría. Amén. Bueno, pongámonos de pie.